Hay un patrón que seguro que a más de uno le suena, esa atracción casi magnética hacia personas que al final solo traen dolor. Y no, no es mala suerte ni tampoco una simple coincidencia. Hoy vamos a meternos de lleno a desentrañar el porqué, a ponerle cara a esos verdugos y sobre todo a entender qué sistema los coloca una y otra vez en nuestro camino. Y esta es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? Parece completamente ilógico, incluso autodestructivo, y sin embargo es algo que ocurre constantemente. Es como si una parte muy oculta de nosotros estuviera buscando activamente a esa persona que tiene la llave de nuestro propio sufrimiento. Para encontrar la respuesta hay que ir muy adentro, a la raíz misma del patrón. Bueno, lo primero es ponerle un nombre a esta figura. El material que estamos analizando lo llama el Redentor. Es un término con mucha ironía, porque lejos de salvarnos, esta persona viene a cobrarnos una deuda que ni siquiera sabíamos que teníamos. Es, en esencia, el verdugo de nuestra alma. Suenan familiares, ¿a que sí? Son esas personas que parecen incapaces de conectar a un nivel emocional. Su forma de actuar nos deja llenos de dudas, cuestionándolo todo, sobre todo nuestro propio valor. El primer paso es justo este, reconocer que no es algo personal contra nosotros, sino una función que ellos vienen a cumplir. Para poder entender al verdugo tenemos que abrir el plano, mirar más allá. Esto no va solo de psicología individual. La teoría que exploramos hoy propone que formamos parte de un sistema mucho más grande, una especie de estructura cósmica que estaría gobernada por una fuerza arquetípica. La astrología antigua la llama Saturno. En este contexto, claro, Saturno no es solo el planeta que vemos con sus anillos, es un arquetipo, un símbolo universal del juez, de las reglas, del tiempo que lo devora todo y de las lecciones a menudo durísimas de la realidad. Sería el arquitecto de este universo material imperfecto y, según esta fuente, se alimenta de nuestras emociones más densas. Esta frase es tremenda por la imagen que crea. O sea, no es que vivamos en el sistema, es que somos el producto del sistema y a la vez su combustible. Es un ciclo cerrado, casi depredador, en el que la energía que genera nuestro propio dolor es lo que mantiene toda la maquinaria funcionando. Y esto nos lleva a una imagen que todos conocemos, la rueda del samsara. Este concepto del budismo es perfecto para ilustrar el sistema saturnino del que hablamos, un ciclo sin fin de nacimiento, muerte y renacimiento que nos mantiene atrapados por el deseo y la ignorancia. Pues bien, en esta interpretación, el señor que sujeta la rueda sería el propio Saturno. Vale, de acuerdo. Si Saturno es el arquitecto, ¿quiénes son sus agentes aquí en la Tierra? ¿Quiénes son estas personas que cumplen ese papel de redentor o de verdugo? Vamos a analizar su perfil un poco más a fondo. Aquí el material de origen es muy específico. Desde un punto de vista astrológico sugiere que estos agentes suelen tener una energía de Capricornio muy marcada, que es el signo que rige Saturno. Y esto se puede ver en puntos clave de su carta natal, en el Sol, que es la identidad, en la Luna, que es el mundo emocional, o en el ascendente, que es la personalidad que proyectan. Pero a ver, ¿cómo se conviertan en esto? Nadie nace siendo un verdugo. Son producto de un trauma. Normalmente en su infancia, para poder sobrevivir en un entorno muy hostil, sin afecto, tuvieron que crear una coraza, desconectarse de lo que sentían. Y el resultado es un adulto que funciona desde la carencia, desde el miedo y con una incapacidad casi total para la empatía. Y así, sin saberlo, se convierten en una pieza perfecta para el sistema. Y ahora viene la parte más complicada de aceptar. ¿Por qué nos atraen? Si son personas frías, egoístas, ¿por qué vamos de cabeza hacia el dolor? La respuesta, por supuesto, está en nuestro propio inconsciente. La analogía del estudio con las ratas es brutal, pero muy clara. Cuando alguien se encuentra en un estado vulnerable, de tristeza, el inconsciente sabotea. Nos empuja a elegir el agua amarga, a la persona o la situación que va a confirmar esa creencia interna de que merecemos que nos castiguen. Aquí se ve perfectamente el conflicto que tenemos dentro. Por un lado, nuestra mente consciente quiere amor, quiere conexión, pero por otro, una parte muy profunda, muy inconsciente, que arrastra una culpa que a menudo ni recordamos, busca a un verdugo. Busca a alguien que nos haga sufrir como una forma retorcida de limpiar esos supuestos pecados. Y claro, al final casi todo nos lleva a la infancia. El Redentor se convierte en una pantalla en la que proyectamos a ese padre o a esa madre que nunca nos dio su aprobación. Y la dinámica es perversa. Cuanto más nos rechazan, más nos aferramos en un intento desesperado por cambiar la historia y esta vez sí, conseguir ese amor que nunca llegó. Muy bien, ya hemos descrito el problema, el sistema y a los actores. Ahora, lo que de verdad importa, ¿cómo se sale de ahí? No se trata de buscar culpables, sino de tomar conciencia y de empezar a usar las herramientas adecuadas para liberarnos de ese ciclo.
El material que analizamos propone todo un arsenal de herramientas. La terapia, por supuesto, es clave para sacar a la luz esos patrones. La meditación nos ayuda a observar los pensamientos sin dejarnos arrastrar por ellos. El desapego es fundamental. Y también cuidar el cuerpo, claro, comer bien, hidratarse y evitar depresores como el alcohol. Todo suma para tener la fortaleza mental que hace falta. Y ahora vamos a dar un paso más. Más allá de lo práctico, parece que hay una forma de, digamos, hackear el sistema a un nivel más profundo, de entender las reglas del juego para poder ir más allá de ellas. La fuente habla de un concepto llamado contrato viciado. Es como si al nacer en este sistema hubiéramos firmado un acuerdo sin leer la letra pequeña, un acuerdo basado en la culpa. Y ese contrato nos obliga a pagar una y otra vez por faltas que ni recordamos, manteniéndonos ahí, girando en la rueda del samsara. Y aquí se propone un ritual simbólico para anular ese contrato. Ante ese juicio de Saturno, en vez de defendernos como adultos culpables, la respuesta es hablar desde la inocencia de un niño. Es una metáfora muy potente. Para librarse de una culpa adulta y compleja, hay que reclamar la inocencia original. Según esta fuente, la clave de este ritual es una palabra de poder, Boaz. Se presenta como una llave, un símbolo de la fuerza interior y de la conciencia que puede trascender las estructuras de Saturno. Decirla es un acto simbólico para romper ese contrato del ego y declarar nuestra independencia del sistema de culpa. Este es un viaje duro, no nos vamos a engañar. Es un laberinto, y el sistema está diseñado para quebrarnos, para quitarnos todo lo que creíamos ser. Pero es justo ahí, en esa deconstrucción, donde aparece la oportunidad de descubrir nuestra verdadera esencia. Ese núcleo que nadie puede romper. Y el punto clave es este. No es una guerra contra un enemigo de fuera. No se puede destruir a Saturno. La victoria real consiste en volverse consciente. Cuando entiendes cómo funciona el juego, dejas de generar ese alimento del que se nutre. Y entonces simplemente te vuelves transparente para el sistema. Y todo esto lleva a un estado de libertad radical. Cuando se ha pasado por ese fuego, cuando se ha perdido el trabajo, las relaciones, la estructura, uno se da cuenta de que el ego, eso que tanto defendía, en realidad no era para tanto. Y si no hay nada que defender, si no hay nada que perder, entonces se es invulnerable. Y terminamos aquí, con esta reflexión en el aire. El camino a través de este laberinto nos lo quita todo, sí, pero al hacerlo nos entrega la llave. Nos demuestra que las cadenas que nos ataban estaban hechas en realidad de nuestros propios apegos, de nuestros miedos. Y al final solo queda esta pregunta.